Hola a todos, mi nombre es Diego Caja, soy clarinetista del CEPRO Music, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta pequeña clase o plática en torno al clarinete y sus técnicas extendidas. Es muy importante para empezar esta plática, me gustaría platicar brevemente un poco sobre la historia de mi instrumento. El clarinete es un instrumento que data del año 1690-1700 y se le atribuye su creación a un constructor de instrumentos de nombre Johann Christoph Denner en Alemania. El antecesor al clarinete era una flauta de nombre chalumeau, y lo que hizo Johann Christoph Denner fue adaptar este instrumento con una llave de registro, que es esta, que es muy similar a la llave de octava que tiene el oboe, la flauta y el saxofón. Nada más que por las características propias del instrumento, esta llave en el clarinete, en lugar de producir una octava de la nota que estamos tocando, produce una doceava. Digamos que nueva llave agregada al chalumeau pudo dar nuevas posibilidades y ampliar el rango de notas al instrumento. A partir de eso más bien, se le atribuyó a Johann Christoph Denner la creación del clarinete. El chalumeau, como les decía, ya no existe. Sin embargo, hay un registro del clarinete moderno, que es este que les voy a tocar a continuación. Ese registro en la actualidad se sigue llamando registro chalumeau, así lo conocemos. Y es muy importante, digamos, y curioso saber que este registro es el registro donde tímbricamente podemos reconocer al clarinete indudablemente. No, si nosotros escuchamos a lo lejos estas notas, indudablemente sabremos que es un clarinete por la calidad y la característica del timbre. Sin embargo, si nosotros estuviéramos afuera de un salón y escucháramos esto quizá, o esto, podríamos confundir el instrumento con una flauta, un oboe, pero el registro chalumeau es un registro que identifica y caracteriza totalmente al clarinete. Bueno, una vez terminado un poquito de historia del instrumento y que ya sabemos que debido a la adecuación de esta llave de registro, que existen varios instrumentos y que nuestro instrumento, el clarinete, produce una doceava, podemos hablar un poco del registro. Este instrumento, el clarinete, es un instrumento que tiene un registro muy amplio. Puede alcanzar 3 octavas y una sexta. Es decir, llega de un mi 3 al do 6, ¿ok? Entonces, es muy importante mencionar que para la música contemporánea y algunos compositores han empujado los límites del instrumento mucho para que este rango que tiene de mi 3 a do 6 se amplíe. Me ha tocado, digamos, conocer piezas que del mi grave, agregando algún objeto como una ropa o algún tubo de cartón, se busca que la nota más grave se baje un poco más de afinación. A veces puede llegar hasta medio tono, cuartos de tono, medio tono. Y hay obras que han explotado o han querido empujar, digamos, el registro agudo del instrumento a re sostenido, mi. Hay unas obras que me gustaría mencionarles, por ejemplo, hay una obra de Ignacio Bacalovera, en su catálogo tiene una obra en la que tocas el mi y tienes que poner un artefacto para que suene más grave.
Y también recientemente nosotros hemos tocado tanto el concierto para piano de Ligeti, por ejemplo, que el segundo movimiento es extremadamente altísimo para la literatura, digamos, del clarinete. Esto causa, a su vez, una expresividad bastante peculiar. Alguna vez, ensayando este concierto, uno de mis colegas me preguntó que por qué no se toca esas notas del segundo movimiento de Ligeti, que son tan agudas, por qué no se tocan el clarinete requinto para que fuera más fácil y no digamos, sufrir tanto. Pero yo creo que este aspecto de empujar tu técnica y aparte respetar lo que el compositor dice, escribiendo en un registro extremo que se vuelve una cosa completamente física, agrega cierto grado de expresión y de fuerza a la música que no tendría si se tocara con más facilidad. Entonces, ese es uno de los casos que a mí en mi carrera lo he podido notar. Y otra obra que ha sido muy, muy, muy importante para mí, para poder ampliar mi rango en cuanto al registro de instrumento, es Anactoria de Xenakis. Es una obra igual, extrema, con una fuerza muy, muy, muy impresionante, que la proyectas o la expresas debido a que estás aprendiendo a romper los límites de tu instrumento. Es muy importante a veces que los compositores hagan esto, que empujen a los intérpretes de una manera razonable digamos que lógica, ¿no? Hasta donde físicamente los instrumentos pueden dar, evidentemente, pero como les repito, hay compositores que han logrado esto y a mí me parece fascinante. Entonces, aparte del registro, que es bastante amplio para un instrumento, el clarinete es un instrumento muy, muy flexible dinámicamente. Se puede tocar cosas súper, súper pianísimo, súper fuerte. Es importante saber que es un instrumento al que se le puede componer con libertad en toda clase de rangos dinámicos, porque el instrumento lo permite. Me gustaría pasar a otro tema, que es la articulación. Y aquí yo tengo una reflexión. Esta plática es referente a las técnicas extendidas. Y bueno, la articulación en el clarinete, al ser un instrumento de caña sencilla, cuenta con cierta, digamos, agilidad, ¿no? No es un instrumento tan rápido en articulación como un instrumento doble caña, como el oboe y el fagot. Sin embargo, yo considero que la interpretación del instrumento, al requerirse articular rápido, por ejemplo, hay obras de repertorio tradicional como Sueño de una noche de verano de Mendelssohn, el Scherzo, en la que se empezó a tener que tocar notas articuladas muy rápido y se desarrolló la doble articulación que refiere a articular un golpe a la caña con lengua, ta, y el otro ka con la garganta. Eso es lo que nosotros llamamos la doble articulación, y que su dificultad o su maestría tiene que ver con la capacidad que tengas de igualar, de homogenizar los dos golpes, el ta y el ka, y que suene igual. Y este tipo cuando logras hacer esto, puedes tocar pasajes bastante rápido articulados. Desde mi punto de vista, los intérpretes, al empezar a buscar este tipo de técnicas, yo ya empiezo a considerar que la doble o la triple articulación se empieza a considerar, o se empezó a considerar, como un tipo de técnica extendida. El repertorio empujado los intérpretes empiecen a usar recursos que antes no usaban, ¿no? A lo mejor antes la música no se tenía que articular tan rápido en el repertorio del clarinete, y después cada vez más rápido, entonces obligó a desarrollar. Yo considero que la doble articulación y ese tipo de cuestiones en la articulación empiezan a ser ya una técnica más elaborada, digamos, ¿no? Quiero pasar a otro tema de la interpretación del clarinete. Ahorita hemos hablado de registro y de articulación, entonces sabemos y de dinámicas, que esto es un instrumento bastante ágil,
con un rango de registro bastante amplio y una capacidad de articular bastante rápida. Entonces, es un instrumento muy ágil, todos creo que lo sabemos. En las nuevas maneras de componer, digamos, y en las obras que he tenido oportunidad en mi vida de tocar, me he enfrentado muchas veces a la microtonalidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando tenemos que tocar en nuestro instrumento intervalos que sean menores del semitono. Esta plática va primordialmente dirigida a compositores, por supuesto que ellos todos saben esto, pero la manera de tocar la microtonalidad en el clarinete es, a diferencia de la cuerda, nosotros en este instrumento tenemos digitaciones, digamos, preestablecidas, digitaciones que tenemos ya escritas en tablas y que podemos consultar y podemos trabajar. Es muy rara la microtonalidad utilizada con la boca. A veces sí se usa, ¿no? Pero lo más común, lo más adecuado y lo más confiable es que aprendamos ¿cómo se llama? Las digitaciones que nos dan estos microtonos para poder, a su vez, tener dominio de ellas. Al final de cuentas, todo, mientras, cuando aprendemos un instrumento, sean las notas, digamos, normales o las de microtono, es como tener un gran vocabulario. Mientras más recursos tengas para hablar, es lo mismo. Mientras más digitaciones conozcas, es mejor. Y en el caso de la microtonalidad, existen ya, como les decía, tablas en las que podemos recurrir a una u otra digitación para hacerlo. Ustedes sabrán que un tono en la música, la estancia de un tono son 200 cents. Entonces, nosotros podemos cotejar con un afinador cuando estamos en una nota afinada en el centro. Y para tocar un cuarto de tono, evidentemente tenemos que tocar la cuarta parte de esos 200 cents, o sea, 50 cents. O sea, un mi cuarto de tono alto es un mi 50 cents alto. Entonces, nosotros podemos llegar con el afinador y con las digitaciones que tenemos y ver si están funcionando las digitaciones para los cuartos de tono. Hay una peculiaridad muy importante en el clarinete que me gustaría explicar. Como ustedes ven, el clarinete está hecho o está construido con orificios y tiene llaves también que a su vez tapan otros orificios, pero por medio de una llave, no directamente el dedo. Entonces, eso no, tiene un impedimento, digamos, hasta cierto punto de tocar microtonalidad en cierto registro. Es decir, del mi más grave, que es todo tapado con todas las llaves, mi, fa sostenido, sol, no existe ningún movimiento o ninguna apertura de llave que me dé digamos, una apertura de llave que sea menos de un orificio completo. O sea, no puedo abrir medios orificios, no puedo hacer nada. Entonces la microtonalidad ahí se vuelve más complicada. Existen obras, hay una obra de Friedrich Haas en la que pone microtonos en esta parte del instrumento y existen libros donde es muy curioso la manera en la que se tienen que tocar porque tienes que empezar a recurrir a poner el clarinete, la campana del clarinete entre las piernas, echarlo hacia un costado, taparlo con la pantorrilla y ese tipo de cosas que no son muy naturales ni muy fáciles de hacer. Eso es para lograrlo. Entonces, la mejor manera de tocar microtonos en el instrumento es a partir de la nota la natural. Todo estoy hablando en si bemol, notas de clarinete. Y porque ahí ya empezamos a tener, podemos mover ya, digamos que distancias menores los intervalos que medios tonos. Como ustedes ven, si yo toco un la y hago la llave de doceava, arriba tocaré un mi. Entonces, pasa lo mismo. Si yo tengo dificultad para tocar mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, por ahí esas notas,
La misma dificultad la tendré para tocar la doceava arriba. Si, do, do sostenido, re. ¿Ok? En estas notas sí hay algunas digitaciones alternas. Por ejemplo, do y do cuarto de tono alto. Do. Do cuarto de tono alto. Sin embargo, ustedes ven los movimientos que estoy haciendo. No son movimientos muy, digamos, fáciles de hacer, sobre todo si tuviéramos, por ejemplo, un pasaje rápido, un pasaje virtuoso, en el que tengamos que ser ágiles, es muy difícil. Sí puede funcionar en una parte donde puedas tocar ese tipo de cosas, ¿no? Y se aprecia mucho la microtonalidad, pero a diferencia de otros registros en el instrumento, esa parte no es muy ágil. Sin embargo, por ejemplo, voy a tocar una escala cromática de mi a do. Y ahora voy a tocar una escala con cuartos de tono. Es muy bonito. Lo que se logra es fantástico y es como nosotros usamos la microtonalidad. En el registro agudo vuelve a ser sencillo, digamos, utilizarla. Entonces es un recurso que se usa mucho. Yo en este momento les quiero recomendar un libro. Hay infinidad de libros y de métodos que podemos utilizar para las técnicas extendidas en el clarinete. Pero a mí me ha resultado particularmente útil uno que se llama New Directions for Clarinet de Philippe Redfeld. Es un libro de una carátula morada, quizá muchos de ustedes lo conocen, y es fácil de tener acceso a él. Y es un libro que es bastante confiable en cuanto a lo que se escribe y en cuanto a lo que plantea el autor. Me gusta mucho utilizarlo y se los recomiendo porque es una buena referencia que pueden usar ustedes para trabajar las piezas y para dar recomendaciones de digitaciones a los intérpretes, a los clarinetistas. Esto es el aspecto de la microtonalidad, se usa mucho, funciona bastante bien. Como les digo, son digitaciones. Es rara vez que lo hagamos con la boca. A veces pues, alguna que otra se podrá ajustar así, pero principalmente hay que conocer las digitaciones. Es muy importante cuando ustedes escriben este tipo de microtonalidad, al igual que algunas cosas como los bisbiglianos, por ejemplo, que hablaremos más adelante, que dejen la libertad al intérprete que él escoja las digitaciones. Normalmente es meterse en muchos problemas si no estamos seguros de querer recomendar una digitación o de no estar seguros de dónde la sacamos. Este libro que yo les digo, Philippe Redfeld, New Directions for Clarinet, es muy confiable, es de mi total recomendación para que lo puedan usar en cuanto a composición. Bueno, quisiera pasar a otro tema, que es el asunto de los sonidos múltiples. Evidentemente, ya ahora sabemos que el clarinete no es un instrumento que solamente puede tocar una voz o una melodía, es un instrumento que puede tocar muchos sonidos o sonidos múltiples. Estamos hablando de lo que nosotros llamamos los multifónicos. El principal aspecto aquí de los multifónicos, primero es, bueno, saber que en el clarinete son posibles. Requieren, sobre todo del intérprete, mucha flexibilidad. Es un aspecto de la interpretación del instrumento que requiere mucha flexibilidad en la cavidad vocal, en la manera de poder colocar las notas dentro de la boca, porque es la manera de lograr poder producirlos. Cuando nosotros tenemos una digitación y tenemos 2-3 notas que tenemos que tocar para que salga el multifónico, tenemos que los clarinetistas tenemos que tener
muy en la mente qué notas vamos a producir. No es simplemente poner la digitación y soplar, sino tenemos que tener de cierto modo ese oído interno, esa colocación, esa configuración para saber qué tiene que sonar y cómo tienes que colocar. Eh, el principal problema que yo he descubierto o que me he enfrentado con composiciones en cuanto a la escritura de los multifónicos o de los principales problemas es el siguiente. El primero, y es el más, digamos que el más eh, prioritario, es el comportamiento del multifónico con referencia a las dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos encontramos en piezas un multifónico que no, digamos, resiste las dinámicas a veces que están escritas, porque hay multifónicos que son bastante resistentes, bastante estables, y hay algunos que no. Entonces, hay unos que funcionan solamente en piano, hay algunos que logran mayor punto de saturación, entonces, y hay algunos que resisten o funcionan en todas las dinámicas, ¿ok? Eso es muy importante saber. Esto es evidentemente conocer digamos, este comportamiento en el clarinete a este nivel de profundidad requeriría de los compositores una profundización en el instrumento o en cada instrumento que me imagino es muy difícil. Entonces, por eso mismo les repito, el New Directions de Philipp Rehfeldt me gusta por lo siguiente. Hay un apartado completo para los multifónicos en el que están categorizados por su comportamiento dinámico. Esto es muy importante porque muy seguido nos encontramos con piezas que tienen un multifónico. Por ejemplo, voy a explicar. Por ejemplo, la categoría 1 en el libro habla de los multifónicos que resisten, digamos, muchas, funcionan todas las dinámicas. Por ejemplo, o este. Entonces, se puede tocar piano se puede crecer y el multifónico no se rompe, no se destruye. En este libro que les menciono, que me gustaría mucho que lo usaran como referencia, se los recomiendo mucho, es la categoría 1 y representa la categoría 1 los multifónicos que funcionan en todas las dinámicas. Entonces, es prudente, digamos, o es recomendable que si ustedes quieren tocar, poner un pasaje en el que un clarinete empiece con un multifónico en pianísimo y crezca a dos fortes, es un multifónico que va a funcionar. Esto nada más me estoy refiriendo a lo dinámico. La categoría 2, por ejemplo, aquí en el libro voy a tocar uno, pero en el libro representan los multifónicos que digamos son estables hasta la dinámica mezzoforte. Entonces puedes tocar y hay un momento en el que se rompe. Cuando empiezo a querer crecer más, el multifónico pierde una de las notas. Eso quiere decir que el multifónico no está listo para, para aguantar tal cantidad de aire sin que se rompa. Un segundito. Entonces, la recomendación es que se guíen de este tipo de tablas para poder saber qué multifónico necesitamos para el tipo de pasaje que estamos escribiendo. Quizá necesitamos algo de mucha saturación, entonces podemos recurrir a multifónicos que están en este libro en la categoría 1 porque nos representan un multifónico que va a resistir. Hay otro, bueno, así sucesivamente las categorías 1, 2, 3, va bajando cada categoría y va bajando la resistencia hasta que llegamos a un tipo de multifónico en la categoría 5 de este libro de Rehfeldt que se llaman diadas. Las diadas es un tipo de multifónico, es un tipo de intervalo que se toca que funciona en el registro medio y empezando a subir un poquito al registro medio agudo, digamos, ¿no? Son intervalos muy cerrados en este registro medio y que funcionan
básicamente en dinámicas piano. Son muy buenas para todo tipo de cosas atmosféricas, son bellísimos, puedo tocar un par. Este último, por ejemplo, estoy tocando una diada de un fa y un re, y es muy curioso mostrarles esta digitación porque en esta digitación particularmente tengo que quitar el pulgar, que es nuestro dedo de apoyo para el clarinete, para poder abrir una de las llaves. Es muy bello, pero es una digitación que de entrada tendría que tocar sentado como lo estoy haciendo ahora, o tendría que usar un talid para agarrar mi clarinete, porque no podría tocar esto parado porque se me caería el instrumento. Entonces, todo eso son limitaciones. Hay una pieza que les recomiendo mucho que se llama Stirring Steel de Rebecca Saunders, que es una pieza completa con 17 tipos de diadas diferentes. Son este tipo de multifónicos bellísimos y sutiles. Y una pieza hermosísima que vale la pena que conozcan. Una fantástica compositora donde todos los multifónicos, todas las cosas que escriben, funciona muy muy bien para el instrumento. De hecho, cuando preparé esta pieza, algunas veces que la he tocado, las veces que no salía el multifónico era porque me estaba equivocando en alguna digitación. Realmente hay compositores que son muy muy confiables para este tipo de cosas. Bueno, otro problema, digamos, común en los multifónicos que nos enfrentamos los clarinetistas cuando estamos trabajando una obra, a veces es la duda de qué es lo importante para el compositor. Muchas veces en la notación podemos ver una nota fundamental, ¿ok? Y esa nota fundamental creemos que es la más importante. Normalmente ese es como el criterio que tenemos. Eh, Cuando tenemos la fundamental, por ejemplo, entonces regularmente a veces hay cierta libertad, digamos, que usemos esa fundamental porque entendemos que esa nota es importante para la armonía o para el contexto de la pieza y que la resultante del multifónico es un poco más libre, ¿no? O sea, el resultado es un poco más libre. Algunas veces nos toca, por ejemplo, que la nota que suele ser importante es la resultante. Entonces, es importante, digamos, saber para los clarinetistas, imagino que para todo el mundo, pero es importante saber cuál debe ser, digamos, el criterio o cuál es la nota importante o la nota que tenemos que darle prioridad dentro del multifónico. Eh, Muchas veces tenemos que preguntar al director qué nota, digamos, es la importante para el contexto, para la armonía de la pieza, ¿no? En este libro, ustedes van a encontrar, en este libro que les recomiendo, van a encontrar muchos multifónicos con todas las notas resultantes y es muy útil porque eh, cuando ustedes pueden entregar una partichela en la que sea claro la digitación del multifónico y las notas resultantes, es de mucha ayuda. De otra manera, si nosotros tenemos solamente la nota fundamental, muchas veces nos encontramos la nota fundamental y tenemos una M arriba, quiere decir que sacamos un multifónico de esa nota. Entonces ahí nos da cierta libertad de poder escoger y poder preguntarle al director qué multifónico funciona mejor para la pieza, pero a veces, muchas veces, encontramos muy, muy claro todas las notas que se necesitan escuchar, la digitación, y los invito como herramienta que usen este libro. Es muy, digamos, reconfortante y alivia mucho a veces en las partituras que nos encontrar, por ejemplo, las digitaciones de los multifónicos
y de repente encontrar que la fuente es este libro, porque nos da una cierta calma y sabemos que ¿cómo se llama? Que es confiable. Hay una pequeña anécdota chistosa y es importante que se lo mencione. En este libro de Philip Reffelt hay unas digitaciones de diadas, por ejemplo, de multifónicos, que en la parte de abajo tienen un E-B, que es un mi bemol. Y hay un compositor en específico, un grandísimo compositor que se llama Salvatore Sciarrino, que utiliza un multifónico, una diada, en muchas de sus piezas. Eh, Les voy a contar esta pequeña anécdota. Este I, B, este mi bemol, es porque algunos clarinetes tienen, o tenían más bien, nuestra nota más grave, como se los dije en la parte que hablamos del registro, llega hasta el mi. Pero hubo unos clarinetes en alguna época que se llamaban clarinetes reformados, que tenían una llave extra, que era para llegar hasta el mi bemol. Me imagino que tanto Philippe Reffelt como Sciarrino trabajaron, o Sciarrino en este caso trabajó con un clarinetista que tuviera un clarinete reformado y seguramente probando cosas le gustó algún multifónico que funcionaba con esa llave de mi bemol. Entonces, el multifónico de Sciarrino, yo lo llamo así, que aparece mucho en sus piezas, tiene esta llave. El problema es que los clarinetes modernos ya no usan esa llave. Entonces, es muy difícil o casi imposible sacar esas mismas notas porque no tenemos esa llave. Sé de buena fuente porque alguna vez investigué después de tener este problema y tratar como loco de sacar ese multifónico, que Sciarrino autoriza otro multifónico para los clarinetes que no tienen el mi bemol. Eso me lo pudo platicar, digamos, una clarinetista del ensamble Cortocircuito. Entonces, es muy chistoso, pero a veces llega a pasar estas cosas, que la construcción de un clarinete antiguo, que tenía una llave más o algo así, cambia muchas cosas que pueden aparecer en las digitaciones tanto de este libro, como de obras, o hasta como de obras como las que menciono de Sciarrino, y bueno, eso causa pues cierta, digamos que duda, ¿no? Pero todo es solucionable, pues, ¿no? El chiste, yo creo, es que hay que mostrar siempre al compositor como intérprete, hay que mostrar una disposición siempre absoluta de poder dar opciones a un compositor de cosas que se pueden intentar. Si todo sale bien, será del gusto del compositor y del intérprete y se puede llegar a un acuerdo bastante bueno en pro de la música. Eh, Obviamente los multifónicos se pueden hacer con trinos, entonces es un recurso muy bello, es un recurso muy utilizado en el cliente y que es posible, como les dije al principio, se necesita flexibilidad como clarinetista, se necesita tener una buena configuración de nuestra técnica, de nuestra embocadura, de nuestra cavidad vocal. Y es algo que funciona mucho en la composición hoy en día, ¿no? Ahora, me gustaría hablar del aire. El aire es otro tema, o los sonidos eólicos. Es una técnica muy recurrida en el clarinete y es muy bella. Son cosas que dan no porque no sea fuerte, digamos, no quiere decir que no tiene una fuerza expresiva o emocional importante. Eh, es importante, quiero abrir un paréntesis, todas las cuestiones de escritura, lo mejor es que se puedan referir a un buen maestro de composición o ustedes traten de abordar partituras para checar. Hay cosas muy convencionales en cuanto a la escritura, pero como intérprete no me gustaría yo meterme en eso, sino corresponde a su maestro de composición que los aconseje y les diga cómo es la mejor manera de escribir tal o tal cosa. Eh, en algunas cosas yo les puedo dar ahorita, puedo hablar algún consejo, pero eso es una cosa que está más del lado de la composición, aunque por supuesto que yo puedo dar una guía, ¿no? El sonido eólico es muy bonito porque el instrumento
dentro con el puro aire crea un tipo de notas. Entonces, ese tipo de sonido obviamente yo puedo, y en algunas piezas se cambia la vocal con la que se dice, por ejemplo, ahorita no voy a hacer ninguna resistencia, solamente soplar, pero puedo hacer un poco o S, y el resultado es diferente. Estoy aquí usando puro aire, pero a veces el aire puede ser timbrado, o sea, tiene que tener un poco de sonido. Alguna vez, y es eso, bueno, es otra característica, tener el aire un poco timbrado o ser aire puro, ¿no? O evidentemente sonido puro. Alguna vez toqué una pieza con mi colega Luis Mora, que es el otro clarinetista, que era, me parece, del compositor Klaus Lang, y era una pieza fantástica que parecía muy simple porque eran puras redondas, pero tenías que tocar las notas en el umbral del sonido, o sea, donde el aire se empezaba a convertir en sonido. Entonces, era una pieza que se tocaba, cada clarinete, éramos dos clarinetistas, tenemos que estar a 12 metros de distancia en una sala de concierto y tocar juntos y los dos tocando solamente donde empezaba a aparecer el sonido. Voy a intentar hacerlo. Y atmosféricamente es una cosa muy increíble. Entonces, el sonido del clarinete se usa así. Normalmente lo podemos ver escrito con diamantes o con cuadritos o ese tipo de figuras, y es un recurso también muy utilizado en la música contemporánea y del clarinete. Ahora, quiero pasar a toda una clase de efectos adicionales. Yo lo puse así en mi plática, y es lo siguiente. Son una cantidad de efectos que son muy utilizados y son bastante, digamos, estándar en cuanto a digamos, a las técnicas extendidas. Este tipo de efectos adicionales que les voy a nombrar ya no son para nada, digamos, algo excéntrico o algo no probado, sino son cosas que nos encontramos muy seguido, que un intérprete, un clarinetista que se dedica a la interpretación de la música contemporánea los debe de conocer y los debe de poder manejar, ¿no? Como parte, como les decía, es como tener un buen vocabulario. Mientras más capacidad de cosas tienes que hacer, que puedes hacer, es mejor tu comunicación y tu manera de tocar. El primero es el glissando. El glissando, como ustedes saben, es deslizar de una nota a otra. ¿Okay? ¿Ok? Hay un gran solo famosísimo de glissando el clarinete, lo conocemos todos, y tiene las siguientes características o el siguiente impedimento. Normalmente funciona el glissando en las notas que tenemos orificios, es decir, para fines prácticos, se los voy a decir a los compositores, desde un sol grave hasta un sol, o sea, una octava, inclusive, un la, ¿ok? Pero después nos vamos a encontrar con un obstáculo, que es esta parte del instrumento, que no podemos hacer glissando porque hay muchas llaves y es el mismo principio de la microtonalidad.
no podemos deslizar, como aquí deslizamos de un dedo a otro, no podemos deslizar de una llave a otra, lamentablemente. Entonces, inclusive el famosísimo solo de Rhapsody en Azul de Gershwin está escrito, si alguna vez ustedes pudieran ver la partitura original, es un glissando de este sol grave, y él escribió un glissando hasta el do. Sin embargo, el solo no se toca así, sino se toca sol, la, do, la, do, la, do, la, do, la, di, do, la, y hasta que llega a este re. Este re es la doceava del sol. ¿Se dan cuenta? Hasta que no llega ahí, podemos hacer glissando. Porque ahí ya tenemos orificios donde deslizar de un orificio al otro. Entonces, por eso ese solo se toca así y por eso el glissando funciona, digamos, del sol grave al sol, de la segunda línea del pentagrama y del re hasta arriba muchas notas. No solamente para el do, puede seguir un poquito más arriba. Es muy, muy importante que sepan esto, deslizando. Y puede funcionar descendente o ascendente, eso mientras sea en este rango del instrumento, funciona bastante bien. Después hay otro efecto que es parecido al glissando, que se llama pitch bend, que es esta manera digamos, de mezclar, de pasarte de una nota a otra, ¿no? Es muy similar al glissando. Yo lo pienso, digamos, como poder bajar de una nota a otra, pero sin digitar. Por ejemplo, en lugar de... Y eso sí es completamente con la boca. Por ejemplo, aquí estoy bajando de un fa, re, sin mover, sin cambiar los dedos. Por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de cosas, el pitch bend, es muy utilizado. Una de las cosas importantes para cuando escriben en sus piezas glissandos, muchas veces nos topamos con una dificultad muy específica en cuanto al glissando, y es que de repente puede haber pasajes en los que los tempos son muy lentos, digamos, y tenemos que recorrer una cantidad muy pequeña en un espacio muy lento. Entonces, lo que quiero decir, por ejemplo, es que a veces hay glissandos muy cortos de nota a nota que tienen que pasar en mucho tiempo, y eso es muy difícil, porque, por ejemplo, si hicieran uno de mi a fa y durara mi, fa, como... Pero a veces puede ser mucho más largo, y a veces ese tipo de pasajes se vuelven muy difíciles porque no hay tanta distancia que recorrer y es mucho el tiempo para recorrer. A veces hacemos un tipo de trampa los clarinetistas, que es, para alargar este intervalo tenemos que bajar un poquito. Bajo primero el intervalo para después alargarlo más. Son cosas que la experiencia, digamos, te va diciendo cómo hacerlo para que tenga el efecto más claro y más contundente, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos cuando escribimos glissandos, que en pensar en la distancia en relación al tiempo, digamos, es muy importante, ¿no? Luego, entramos a otra categoría de efecto, que es el bisbigliando. El bisbigliando, según ustedes lo conocen, y se pone, la notación es bis, ¿no? Y es una
manera de hacer un trino menor de un semitono. Mucha gente le llama un trino de color, ¿no? Es una cosa muy bonita. Entonces, es muy bonito. Algunas notas tienen la posibilidad de dar variedad. Entonces, cuando se trabaja con un compositor, hay unos bisbiglandos que funcionan increíblemente bien y puedes darle al compositor hasta muchas opciones. Y él te dirá, me gusta más, que sea más amplio, más sutil, más chiquito, más... es muy interesante este tipo de trabajo que podemos hacer a veces los intérpretes con los compositores, porque es llegar a un nivel de detalle óptimo, un nivel de detalle muy, muy, muy profundo en la música. Eh, Normalmente este tipo de cosas, de efectos como el bisbigliando, no se digitan. No, les recomiendo que no se quieran meter en, como decimos, en camisa de 11 varas y querer digitarlo. Ustedes más bien tienen que poder escribir la nota, escribir el bisbigliando, y es al intérprete que él busque su digitación que le funcione. Hay algunas notas, por ejemplo, el re, esta nota, que no tiene bisbiliano, no tiene nota con casi bisbiliano. No, nada hace un cambio que sea menos de un semitono. Muchas veces los clarinetistas, o yo por lo menos, por ejemplo, cuando tengo que hacer un bisbiliano en este re, inmediatamente que lo veo y lo identifico, lo cambio por vibrato. Que no suena igual, pero puede cumplir, digamos, la función. El do, por ejemplo, mueve una nota y puede funcionar, pero el re no funciona. O sea, no hay una nota que funcione para que me dé la característica del bisbigliano, que es un trino de color. Entonces, pero las demás notas funcionan bien. Es también un efecto muy recurrido. Después existe el vibrato también. El vibrato es muy utilizado tanto en sus diferentes, digamos que, presentaciones, ¿no? Pero el clarinete es un instrumento que es fácil vibrar. Es un instrumento que se puede vibrar, se puede acelerar el vibrato, se puede reducir el vibrato, se puede ampliar el vibrato. Y antes el clarinete no era, digamos que un instrumento que se acostumbrara mucho a vibrar. El concepto de belleza del sonido no tenía que ver mucho con el vibrato, sino con el sonido puro, la pureza del sonido y la belleza del sonido puro. Pero eso ha cambiado y la gente, digamos, que encuentra el vibrato ahora como una manera de expresarse, como funciona desde hace muchísimos años en los instrumentos de cuerda, ¿no? Este, y es un recurso bastante expresivo y bastante fácil de hacer, digamos, en cierto sentido. Hay diferentes maneras de vibrar. Hay gente que vibra con el diafragma, hay gente que vibra con el labio, ¿no? Entonces se puede hacer todo este tipo de variedades de vibrato, ¿no? Se usa mucho. Otro efecto en esta categoría que estamos hablando de los efectos adicionales, está el Flatterzunge o el frulato, que le llamamos. ¿eh? También es un efecto muy utilizado, un efecto que tiene que dominar cualquier clarinetista que se dedica a la música contemporánea, porque hay que hacerlo muchas veces.
A veces nos encontramos algunos pasajes, digamos, con multifónico y vibrato y Flatterzungen. Eso ya son algunos pasajes en los que empiezas ya a tener algunas dificultades y uno de los parámetros empieza a perder como su verdadera, digamos, su verdadera solidez, porque a veces, como les decía, a la hora de tocar un multifónico tienes que hacer cierta configuración de la boca, que cuando ya tienes que meter la lengua para hacer el flatter, yo lo hago con lengua, por ejemplo, desacomodas eso, entonces o pierdes un poco del multifónico por hacer el flatter y esas cosas, aunque a veces suenan interesantes, digamos, a veces pueden restar, digamos que las cualidades de cada efecto, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando combinamos todo este tipo de efectos. Eh, Hay uno muy, llegamos a un efecto muy peculiar que es muy padre, muy poderoso, muy expresivo, que son los dientes en la caña. Con cuidado se tiene que poner los dientes, porque nosotros en nuestra técnica tradicional que en la parte de abajo nunca hacemos contacto con la caña, con los dientes, sino es el labio. Y en este caso hay un efecto que se llama dientes en caña. ¿Ok? Y funciona fuerte. ¿Ok? Entonces, es un elemento muy peculiar, ¿no? Y que si lo sabes hacer, no hace daño a la caña, digamos, no la rompes ni nada. No tienes por qué hacerlo, ¿no? Muchas veces este efecto de dientes en caña se escribe con una espiral así y es muy común y cada vez más común encontrarlo en la composición. Mi admirado colega Víctor Ibarra lo usa en algunas de sus piezas y tiene mucha fuerza, tiene mucha fuerza. Yo lo he aprendido a hacer y me gusta mucho hacer. Me gusta la gente tiene cierto, es un efecto que causa mucho impacto para el público. Siempre causa un poco de emoción y de sorpresa escucharlo. Entonces siempre y cuando no sea quizá 3 horas de eso, porque muchos de estos efectos tienen sus limitantes físicas, ¿no? Digamos, de no poderlo hacer tanto tiempo. Uno de ellos, pasando al siguiente efecto, que es el slap tongue, que es uno de los efectos más gustados por la gente, ¿no? El slap tongue es ese efecto de, digamos, ser un tipo de succión con la caña. Le gusta mucho a los compositores hoy en día, a los intérpretes también, ese es muy bonito. Y este es un efecto que, bueno, aquí quiero abrir un paréntesis. Todos los efectos, digamos, o todas las nuevas técnicas, me imagino en todos los instrumentos, es una opinión personal. Muchas de ellas dependen mucho en la capacidad del intérprete. No me refiero a la capacidad tanto de si lo puede o no lo puede hacer, pero puede haber desde cosas físicas hasta, no sé, tanto limitantes como gente muy dotada para hacer todo este tipo de efectos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, hay gente, por ejemplo, hay mucha gente que no puede hacer slap tongue y no por eso quiere decir que sea un peor intérprete, sino que hay que ser, digamos, tener cierto grado de tolerancia porque pudiera ser que algún efecto, algún intérprete en específico le costara más trabajo que a otro. Y eso me parece que es perfectamente comprensible y es natural porque no podemos juzgar a los intérpretes a veces porque si no saben hacer todo, ¿no? Algunas de estas digamos, efectos, digamos que de técnicas,
tienen un carácter circense, o sea, es una cualidad muy, muy especial que debe tener el intérprete y en ese sentido debemos entender que no toda la gente puede hacer cualquier tipo de cosas. A mí me gustan mucho los multifónicos, por ejemplo, pero yo no soy tan bueno para tocar todos, ¿no? Hay algunos que me felicitan y otros no. Y hay gente que es buenísima para los multifónicos. Y hay gente que no sabe hacer slap tongue y otros sí. Entonces hay que ser muy tolerantes en este tipo de cosas porque digamos que este tipo de efectos son muy, muy, muy particulares a cada intérprete. Eh, Voy a terminar con el último efecto, que es el key clicks, que es el ruido de llaves. Eh, Las llaves suenan bastante bien, suenan bastante fuerte, ¿no? Y se usan mucho. Hay un problema de escritura que suele encontrarse en las llaves, cuando se usa el efecto de key clicks o de ruido de llaves, que es el siguiente. A veces el compositor, en el afán de ser tan específico, que se agradece, pero en el afán de ser específico en ese sentido, quiere escribir las llaves o las notas que tienes que digitar para que suenen las llaves. Muchas veces me he encontrado partituras, por ejemplo, que te pone do, 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 y quiere el ruido de llaves. En la llave, en el do, este do, de clarinete, por ejemplo, no hay llaves, ¿no? Entonces, cuando quieran poner ruido de llaves con un ritmo, yo les aconsejo que pongan simplemente una línea rítmica o un periodo de tiempo determinado o no determinado, eso es como ustedes lo prefieran hacer, y que pongan key clicks durante ese lapso de tiempo, ese lapso, y dejen al intérprete que él mueva las llaves que él tiene que ver. El clarinetista sabe cuáles son las llaves que más suenan en su instrumento, y es más práctico que pase eso en lugar de que quieran escribir tan específico que pongan y no suene tanto y entonces suena más esto, pero a lo mejor no fue lo que escribieron, entonces causa la confusión. A veces ser específico puede ser contraproducente, entonces puedes decir quiero este efecto de ruido de llaves por una blanca, le pones la blanca, el ruido de llaves y es la mejor manera de escribirlo y de que funcione, porque el clarinetista seguramente va a usar las llaves que más suenen para que ese pasaje salga como debe ser. Entonces, este es en cuestión de la escritura. Aquí sí hablé un poquito de escritura. Pasa lo mismo, retomando un poco el slap tongue. El slap tongue, retomando este tema antes de que no lo quiero olvidar, muchas veces la gente dice que el slap tongue funciona más para instrumentos graves como el clarinete bajo, el sax barítono. Es cierto. Las cañas los instrumentos con cañas más grandes, digamos, las cañas más grandes suenan más porque son más grandes, tienen más sonido, hacen más succión. Pero no quiere decir que en el clarinete requinto, en el clarinete en mi bemol, no se puede hacer slap tongue. Sí se puede, ¿no? En el clarinete, evidentemente, las notas graves suenan mejor. Pero he tocado alguna pieza en la que me piden un slap tongue en el registro medio, por ejemplo, y ese armónico suena. A veces esos compositores buscan esa resultante. Entonces, no siempre que funcione en el registro grave quiere decir que es donde se usa. Se puede usar en todo el registro del instrumento. O sea, debe haber libertad para eso. No deben de creer que solamente funciona en instrumentos graves, con caña grande. Funciona en el clarinete casi en todos los registros. Obviamente, cada registro tiene su peculiaridad y sí, el registro grave es más potente. Bueno, no quiero terminar esta plática sin dar mi punto de vista en cuestión de cómo utilizar todos estos recursos de las técnicas extendidas del clarinete. Esto es solamente un resumen de algunas de ellas, de algunas muy usadas, unas que a mí me han ayudado a conocer y que creo que son digamos que las bases o lo indispensable para poder ser un clarinetista de música contemporánea y para también poder hablar con compositores y explicarles cómo funciona nuestro instrumento. A mí me gusta pensar siempre que
todas estas técnicas y todas estas herramientas, como les decía, deben de usarse al servicio de la música. Es muy importante que nosotros siempre consideremos antes de tocar, de utilizar y tocar este tipo de efectos, de plasmarlos en una partitura, encontrar un propósito musical, un propósito que signifique algo para la música y para lo que los compositores de ustedes quieren decir, y no se usen de manera indiscriminada solamente por mostrar o por hacer una pieza llena de efectos, que a veces se convierten en piezas que tal cual suenan como un catálogo de efectos y que el mensaje o lo que comunican no es tan importante, y a veces no, solamente por ser difícil o por ser una muestra de todo lo que se puede hacer, no funcionan. Siempre he creído y creo que lo más importante es enfocar todos los recursos que tenemos en todos los instrumentos, yo hablo al cliente, al servicio de la música. Ese es mi consejo. Me gustaría mucho saber que esta plática les es útil y que los saca de dudas y también les da más preguntas para en su momento, si hay oportunidad, poder conversar con ustedes y trabajar a profundidad todo este tipo de preguntas. Me despido de ustedes, soy Diego Cajas, ha sido un gran honor poder hacer esta plática para ustedes, que espero sea de gran utilidad. Muchísimas gracias. Gobierno de México.